En algunos de nuestros encuentros planteamos que en el aprendizaje desde niños, desde muy pequeños, se manifiesta lo que llamamos el impulso epistémico, es decir, ese deseo irrefrenable que parte desde la curiosidad por saber. Cuando ese impulso epistémico, que es lo que habíamos denominado input, es decir, esa motivación, esa fuerza imparable que pone en marcha todo el aparato del que disponemos para ir construyendo conocimientos, eso que llamamos el andamiaje, esas estructuras que se van a ir superponiendo, pero en un equilibrio móvil, para después devenir en un aprendizaje en concreto. En el adulto, en la persona ya en un nivel de madurez y de comprensión, también es el impulso epistémico, el deseo por conocer, el disparador que es la curiosidad, el disparador que es la pregunta. La pregunta es inevitable ante cualquier situación. Nos surge el por qué, también nos surge el cómo. Es decir, las preguntas devienen después en las categorías de análisis que van a tomar las disciplinas que estudian las diferentes manifestaciones del quehacer humano y que son disciplinas que se han ido desarrollando a través del tiempo y que tienen como fin último precisamente el conocimiento del ser humano en sus circunstancias, ya sea la filosofía, ya sea la antropología, la historia, la geología, es decir, ir reconstruyendo el devenir humano en las diferentes etapas históricas. No es lo mismo la investigación y el conocimiento histórico, a lo mejor del siglo XVII, que el devenir de la historia en esta época posmoderna, por ejemplo, para mencionar algo que se entienda. El impulso epistémico es ese deseo irrefrenable por conocer. Bienvenido sea porque nos da la posibilidad de seguir evolucionando. El conocimiento es infinito, no tiene límites, porque va requiriendo de la evolución y del desarrollo de las estructuras cognitivas que se van preparando, que se van desarrollando, que van creciendo, que se van estimulando, que se van nutriendo del nuevo conocimiento que se construye. Es decir, que es una rueda imparable y que acompaña el desarrollo, la evolución de todo ser humano. Bienvenido sea porque esta época posmoderna que tiene muchas cosas criticables, pero que también tiene muchas cosas admirables, nos presenta un estadio de conocimiento alcanzado, por ejemplo, en esto último que se está nombrando permanentemente, que es la inteligencia artificial, que se va a procurar desde el punto de vista del límite ético, que obviamente no reemplace a lo humano, sí que sea una herramienta para permitir alcanzar estadios de conocimiento importantes para que la vida humana sea mejor. Es la esperanza de toda situación evolutiva en cuanto al alcance de cualquier conocimiento es que la vida humana se transforme en algo mejor. Lamentablemente, desde la condición humana también, somos capaces, ¿no? Somos capaces de el máximo esfuerzo, de la máxima genialidad que ha permitido encontrarnos con avances de la ciencia que podrían haber sido impredecibles en el siglo XIX. Lamentablemente la condición humana también coloca sus propios límites con respecto al tema de las ambiciones personales, al descuido de los entornos, a la explotación de situaciones, a la explotación de otros seres humanos, a la degradación, a la generación de pobreza y de diferencias sociales, ¿no?
que parecieran imposibles de superar. Hay un desnivel. Hay un desnivel entre lo evolutivo del conocimiento con respecto a las aplicaciones en tecnología, en el avance científico, y hay un desnivel en lo esencialmente humano en cuanto a los vínculos entre comunidades que nos demuestran que hay situaciones que evidentemente es como que han llegado a una meseta, se han frenado allí y al contrario es como que empiezan a decaer. Los ciclos, los ciclos de agotamiento, de degradación con respecto a las relaciones humanas, es como que se repiten una y otra vez, llegan a un nivel y empieza la decadencia, que tiene que ver con las mezquindades, con lo que yo denomino el chiquitaje, ¿no? Aquello que nos convierte en, como decían en filosofía, el hombre lobo del hombre, que se lo devora, el hombre se devora a sí mismo desde el punto de vista de las bajezas humanas, esto que Malraux denominaba la condición humana, ¿no? Cuando hablaba de lo terrible de lo que pasaba en China cuando la revolución, y que nos muestra lo peor del ser humano, siendo que somos capaces de, de erguirnos sobre nuestros propios pies y salir adelante y trascender las tragedias, y que somos capaces de los sacrificios y los heroísmos inesperados, imposibles de cuantificar, también somos capaces de los peores impulsos destructivos que llevan a las comunidades a, a, a fragmentarse, a degradarse y a comerse a sí mismas. Me pregunto si en esto repetitivo no hay una especie como de fenómeno de limpieza, cuidándonos con respecto al tema de lo que pensamos y a las conclusiones que sacamos de esto que denominábamos en algún momento como masa crítica, ¿no? Que llamamos masa crítica, a esa coincidencia de pensamientos que se transforman de última en decretos, y esos decretos en profecías autocumplidas, como que hacemos una masa común entre las mentes y aquello que de alguna manera presagiamos termina cumpliéndose, ¿no? Hay que en estos momentos, hablaba de lo vibracional y de que funcionamos como antenas, decía vez pasada, ¿no? De dos formas, emitiendo vibraciones y recepcionando vibraciones, emitiendo vibraciones que crean como un campo vibracional, y en esto nos referíamos al tema de lo emocional. Somos capaces de intoxicar los entornos, de degradarlos en cuanto a lo sensible, de las peores ambiciones, lo estamos viendo todos los días. Todos los días nos enteramos de cosas de las cuales no tomamos la dimensión de la capacidad que tenemos como seres humanos de destruir a otro, de pisotear la dignidad de otro, de desvirtuar eso que debería enaltecernos, como es el que seamos buena gente. Definiendo qué significa ser buena gente, la incapacidad mínima de dañar al otro, el respeto por la vida, por toda manifestación de vida, pero fundamentalmente, si hablamos de las comunidades humanas, por otro ser humano. La falta de contemplación, la falta de conmiseración por las debilidades del otro, la subestimación, la denigración, la utilización en las explotaciones del otro, convirtiéndolos en esclavos, dependientes, codependientes, en lo que llamamos dramas de control. Desde el punto de vista de lo vibracional hablamos de dramas de control toda vez que sujetamos a otro utilizando mecanismos extorsivos de explotación de la sensibilidad de un otro que a lo mejor no es débil, que a lo mejor es mejor que uno, y que obviamente muestra un flanco
que es su límite, ¿no? Del cual por ahí nos aprovechamos, porque por el otro lado, esto, ¿no? Del yin y el yang, ¿no? De la oscuridad y la luz. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos cada uno de nosotros? Capaces de los mayores heroísmos, pero también de las mayores mezquindades y de la capacidad destructiva. Una y otra vez uno ve que hay ciclos que se reinician. Cuando la excusa es esto creo que me pertenece o juego con las ambiciones, ¿no? Muy al estilo maquiavélico, me siento a pensar de qué manera puedo sacarle ventaja a un otro. Lo estamos viendo ahora con los periodos eleccionarios. Uno escucha y no termina de asombrarse de lo que somos capaces, con tal de someter a un otro, ganarle, lo que estamos viendo, ¿no? En las provincias argentinas como Chaco, como Jujuy, en el norte argentino todavía con sistemas muy feudales, donde alguien es dueño de la vida del otro, de la voluntad del otro y de la posibilidad de crecimiento del otro. Cuando hablábamos del impulso epistémico, el impulso por conocer, cuando honramos esa capacidad del ser humano, cuando agradecemos esa capacidad, porque hay que tener el cableado neuronal en condiciones, un desarrollo cerebral en condiciones, entonces hablamos de gente bien nutrida. Cuando hablamos de esas posibilidades de aprender, hablamos de gente bien nutrida. Cuando le negamos a la gente su ingreso básico para poder autoabastecerse y alimentarse, le estamos negando la posibilidad de inserción en una estructura social en la que, de la que pueda valerse, para salir adelante. El impulso epistémico es eso que nos ha ido poniendo de pie, permitiéndonos evolucionar. Debería ser sagrado, no debería estar al servicio de las mezquindades humanas. Y allí es donde me pregunto si esos ciclos que se repiten no son una especie de limpieza de seres que por ahí se estancan y no evolucionan, pero que lamentablemente vemos cada vez más, toman el poder. ¿Qué nos pasa? Es una buena pregunta. ¿Qué nos pasa en esa posibilidad amplia, infinita, de desarrollar conexiones, de ampliar los mapas mentales y ser capaces de aprenderlo todo lo posible, todo lo accesible? ¿Qué nos pasa? Que hay una parte vulnerable que nos calla, que nos silencia ante las injusticias, ante lo que no debe ser, qué es lo que permitimos. Y acá es donde yo hago hincapié en la salud emocional. Si estamos insertos en un mundo enfermo, y cuando hablo de enfermedad hablo de degradación, estamos insertos en un mundo en el cual toma el poder aquel o aquella cuyos escrúpulos no existen, cuyo daño emocional es tal que es capaz de dañar a otro. Cuando hablo de la salud emocional, hablo de cuidar el capullo, de la emocionalidad de esos seres que tenemos a cargo, que son los niños, cada uno en su hogar, cada uno en su entorno. Cuidemos la infancia,